Un problema derivado de los incendios forestales es el peligroso virus Anta. Ello porque el hábitat del ratón colilargo es destruido por el fuego y obviamente los ratones buscan refugio en lugares como casas de veraneo o camping. Esta alerta la dieron las autoridades de salud y Claudia Salas nos cuenta qué hacer en vivo. ¿Cómo te va, Claudia? Bien, gracias Pancho. Efectivamente, de hecho el virus del Anta está presente desde la región de Valparaíso y hasta la región de Aysén, y estos incendios forestales se han producido precisamente desde Valparaíso hasta la Araucanía. Esto hace que estos ratones, el ratón colilargo específicamente, se vaya de los lugares más, en el fondo de más deforestación hacia las ciudades, porque este es un ratón bastante tímido, por eso por lo general se encuentra en el campo, en zonas rurales más bien sin habitantes, pero ahora este ratón va escapando del fuego, entonces si se mueve hacia las ciudades, lo que aumenta por supuesto el riesgo de contagio. De hecho, el año pasado, el 2013, se produjeron 52 casos de virus Anta. 12 de ellos solamente se registraron en el último mes de diciembre, así que esto ya es una realidad. En la última temporada ha aumentado en un 50% la cantidad de estos ratones. Más detalles le preguntamos al subsecretario de Salud. Escuchemos lo que nos dijo. Cada vez que se producen incendios forestales, el ratón colilargo y otros roedores abandonan los lugares donde habitualmente se desenvuelven y se acercan a las poblaciones humanas. Y al acercarse a las poblaciones humanas se produce el riesgo inminente de contacto entre las secreciones del ratón colilargo y la población, y ese es el riesgo más importante de Anta. Frente a esta situación es evidente que el riesgo existe y ya está demostrado porque en el mes de diciembre del año 2013 hemos tenido el mayor número de casos de Anta que recordamos, ¿no es cierto?, de lo que tenemos registrado. Llegamos a 12 casos en el mes cuando la historia nos dice que no debería pasar más de 5, 6 o 7 casos como máximo. Bueno, y la relación quedó demostrada también el año 2011, donde también se vivió una serie de incendios forestales en verano y que también trajo el mayor número de casos de virus Anta. Y nosotros queremos atraer la atención sobre este punto, sobre todo porque en verano las personas van hacia el centro sur de nuestro país a acampar y también en casas o en cabañas. Y es ahí donde se deben extremar las precauciones. Se habla mucho de los campings, por ejemplo, ir a campings que están habilitados y certificados, usar carpas completamente aislantes y selladas, tener cuidado con la basura, enterrar la basura, caminar por los senderos habilitados, pero mucha gente no pone atención con las cabañas y con las casas. Cuando uno entra a una cabaña o una casa que estaba deshabitada precisamente para arrendar, lo primero que debemos hacer es cubrirnos las vías respiratorias, ingresar a esa casa, abrir las ventanas y dejar ventilando por media hora. Luego hay que proceder a desinfectar y es fácil, con 1 litro de agua por 1 cucharada de cloro desinfectamos toda la superficie y por supuesto no dejar nunca los alimentos a la vista, todo bien guardado en el refrigerador o en la despensa. Y nosotros le preguntamos a la gente en la calle que ya se prepara para veranear si están conscientes de las medidas que tienen que llevar a cabo, porque acá lo más importante es prevenir en el caso del virus Anta. Escuchemos lo que nos dijeron. Enterrar las basuras y la parte aseo es lo más importante, tener agua para lavarse las manos y todo ese tipo de cosas. Desinfectar, que es lo más importante. El clorito. Entiendo que tengo que revisar el sector donde voy a instalar mi carpa, limpiar bien, desinfectar, pero no exactamente. Yo sé que hay que revisar, sacar pastizales, maleza, desmalezar, todo eso. Enterrar la basura. Enterrar la basura. Y no dejar los alimentos al aire libre, todo siempre en fuentes con tapa y eso. Abrir la cabaña, desinfectar con cloro, ver si hay excremento de ratones y si no limpiar, pero sobre todo el tiempo dejar ventilando para que el virus que se transmite por el aire, tengo entendido, pueda salir y no contaminar a las personas. Algo sabían, y bueno, muy importante, es un tema a tomar bien en serio. 1 de cada 3 contagios termina con resultado de muerte, y de eso vamos a hablar con el infectólogo de la clínica Las Condes, Rodrigo Blamey, para que nos dé más información. ¿Cuáles son los síntomas cuando estamos veraneando? ¿Qué sentimos primero para alertarnos que podría ser virus Anta? Hola, buenas tardes. Lo primero que las personas deben estar atentas es a la aparición de fiebre. Fiebre y dolores musculares, diría yo que son una de las claves diagnósticas de sospecha. Dolor de cabeza, malestar general. Pero eso podríamos confundirlo también con un resfrío común, con un estado gripal.
Sí, habitualmente el diagnóstico diferencial es de influenza, sin embargo, en los meses de verano es muy raro tener influenza. Por eso, cuando existe un cuadro de esta naturaleza, con estas características, hay que pensar en hantavirus, sobre todo si han estado expuestos a lugares de contagio, como podría ser algunos sectores rurales, campestres o donde están vacacionando. ¿Y cuánto tiempo pasa entre el contagio hasta que se producen los síntomas? Porque alguien puede llegar, por ejemplo, ya a Santiago y no lo va a asociar tal vez con el virus anta. El tiempo es variable, sin embargo, lo más habitual es entre 1, 2 a 3 semanas, desde que ocurrió el contagio, que comiencen los síntomas. Hablamos de la precaución. ¿Es suficiente ventilar una habitación o limpiar las superficies con cloro? ¿Con eso ya nos deshacemos de la posibilidad de contagio? Si se toman las precauciones que usted mencionó en relación a los tiempos de ventilación y a entrar con vía aérea protegida, con mascarilla, lo más probable es que no haya contagio. Y en el caso de dormir en carpa, porque el ratón podría dejar secreciones afuera de la carpa al día siguiente en la mañana, ¿cómo lo hacemos ahí? No, la carpa, lo más importante es lo que tú dijiste de que sea absolutamente sellada para que no ingresen durante la noche, y lo que ocurre fuera de la carpa, habitualmente si ustedes ven, los veraneantes ven las deposiciones, también un buen aseo, higiene, no dejar basuras acumuladas fuera de la carpa para que exista menos posibilidad de contagio. Ahora, esto es algo que tiene tratamiento si esto es detectado a tiempo. ¿Cuál es el pronóstico? A ver, de los pacientes que enferman por hantavirus, un tercio, efectivamente, la casuística chilena termina falleciendo. Por lo tanto, lo más relevante es ante la aparición de síntomas y sospecha del diagnóstico es la consulta médica precoz. Catalina Edwards y Francisco Sagredo tienen algunas preguntas desde el estudio. Hola, doctor. Claudia, sí te queríamos preguntar respecto del radio de contagio, porque habitualmente en el camping circulan, ¿no es cierto? Y en el campo también en muchas partes hay ratones, uno no los ve porque están más escondidos, pero ¿cuál es el radio del contagio? ¿Cuál es el contacto que uno tiene que tener con el animal o con sus desechos o por el lugar donde ha transitado? Sí, efectivamente, más que un radio, lo que hay que preocuparse es de la presencia de excretas de roedores, porque si en un lugar, independiente de la distancia que esté la carpa, los veraneantes ven que hay excreta de ratón, la verdad es que ese es el riesgo mayor. Claro. Exacto. Siempre es por las secreciones del ratón, no porque el ratón esté ahí corriendo, lo vemos y tenemos el riesgo de infectarnos. El mecanismo de contagio por las secreciones y deposiciones. Sí, doctor, lo que le quería preguntar que si usted siente que a veces la gente, especialmente la que va a camping, como que no se toma muy en serio esta situación. Y estamos hablando que son enfermedades que en muchos casos son mortales, ocurre también con la rabia. ¿Usted siente que se ha construido una cultura en relación a este tema? Sí, yo pienso que la población tiene cada vez más conciencia respecto al riesgo de hantavirus porque el ministerio se ha encargado de publicar las estadísticas y en general están disponibles el número de casos, la mortalidad que es elevada, cuando hay casos en los hospitales en cualquier parte de Chile se conoce por los medios. Yo creo que eso ha contribuido a que las personas tomen conciencia. También esto es algo que está muy atribuido al sur de nuestro país, sin embargo se han registrado casos incluso en la región metropolitana. Sí, la verdad es que las únicas regiones que tienen menor riesgo son probablemente la del extremo norte, pero el resto del país, sí, la mayoría tiene probabilidades de contagio. Perfecto, consejos muy importantes entonces para todos los veraneantes, tanto campings como a cabañas, a tener ojo, sobre todo a extremar las medidas de precaución para evitar entonces el contagio de virus anta que va a aumentar producto de estos incendios que estamos viviendo. Es súper importante destacarlo, ¿ah? Así Claudia, es. gracias. Gracias, Claudia. Hacemos una pausa, Cata. Exactamente.